Caleb Irongo tiró de las riendas cuando estaba a punto de dar la vuelta cuando una escena lo detuvo en seco. 5 postes de madera solitarios en medio del campo. Cada uno con un cuerpo colgando boca abajo, balanceándose en el viento caliente. Él entrecerró los ojos. No eran cadáveres. Eran mujeres. El apache Caleb espoleó a su caballo hacia adelante. La visión que tenía frente a él hizo que su pecho se oprimiera como si estuviera siendo aplastada. 5 mujeres jóvenes atadas cabeza abajo con gruesas cuerdas enrolladas fuertemente alrededor de sus tobillos. La sangre de sus muñecas raspadas goteaba sobre la arena abrasadora. Sus cabellos colgaban sueltos, cubriendo a media sus rostros que ardían bajo el sol implacable. La más pequeña, estaba apenas consciente, casi sin aliento por el sonido del viento seco y ardiente y el graznido de los cuervos en lo alto. Se levantó una voz de caballo. La mayor de los Nieli todavía intentaba levantar la cabeza incluso cuando la sangre acumulada en su rostro la tornó morada. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Caleb, aferrándose al último vestigio de esperanza que tenía. Por favor, jadeó ella, con la respiración entrecortada y superficial. Sálvanos. Yo daré a luz a tu hijo. Puedes plantar tu semilla en mí cada día. Solo salva a mis hermanas. Caleb se quedó congelado. Había escuchado muchas súplicas desesperadas antes, pero nada como esto. Esto no fue una seducción. Esta era la voz de una hermana dispuesta a sacrificarse para que los demás pudieran vivir. Apretó la mandíbula. No necesitó pensarlo 2 veces. Caleb sacó su cuchillo y mató primero al más joven, luego al segundo, luego al tercero, al cuarto. El hijo se quemó la espalda, pero no se detuvo hasta que Naeli cayó en sus brazos, temblando. Ahora estás a salvo, dijo Caleb con voz firme y baja. Nadie va a morir aquí hoy. Caleb depositó a Naeli con cuidado sobre la hierba seca junto a su caballo y luego se giró para cargar primero a Suni, la más joven. Su frágil cuerpo era tan ligero. Sintió como si otra ráfaga de viento pudiera llevársela. Las otras 4 hermanas yacían inertes bajo la estrecha sombra que proyectaban los postes de madera. Cada uno de ellos tenía profundas contusiones por haber estado suspendidos boca abajo durante demasiado tiempo. Caleb ya no era un joven. Pero cada movimiento que hacía era rápido y seguro, impulsado por el instinto de alguien que una vez había ayudado a su esposa a superar ola tras ola de fiebre. Aunque su esposa no sobrevivió al final y esa impotencia lo persiguió durante años, no permitiría que esas jóvenes murieran colgadas en silencio. Los llevó uno a caballo. 3 viajes a través de un calor abrasador que parecía fuego en su piel. Solo cuando finalmente todos estaban acostados a la sombra junto a su granero, Caleb sintió que lo golpeaba el mareo de la deshidratación. Pero no se detuvo. Vertió agua en su mano y la dejó gotear suavemente sobre sus labios. Temen que dar demasiado y demasiado rápido pueda provocar un shock en sus cuerpos. Sunni bebió unas gotas e inmediatamente se aferró a su mano. Aloy y Kiana jadeaban en busca de aire como nadadores rompiendo la superficie. Tala todavía estaba inconsciente. Nieli abrió los ojos pero no podía hablar, su respiración era pesada como piedras apretadas contra su pecho. Solo ahora Caleb tuvo un momento para mirar realmente a la hermana mayor. Su largo cabello negro estaba enredado y salvaje. Sus mejillas estaban hinchadas por la sangre que le subía a la cara mientras estaba colgada cabeza abajo, pero sus ojos cansados e inyectados en sangre aún tenían una luz extraña. La mirada de alguien que estuvo a las puertas de la muerte y aún intentó aferrarse a la vida para los demás. Caleb mojó un paño en agua fría y lo colocó suavemente sobre su frente. Cuando la respiración de Naeli comenzó a estabilizarse, susurró suavemente. Lo que dije ahí afuera, Caleb negó con la cabeza, interrumpiéndola de inmediato. Olvídalo. Lo dijiste para salvar a tus hermanas. Lo entiendo. Naeli intentó tragarse su vergüenza, sintiéndose expuesta frente a este extraño. Pero entonces Caleb pronunció palabras que la dejaron atónita. Aquí nadie tiene que pagar con su cuerpo para vivir. No conmigo. Esa simple frase silenció a las 5 hermanas apaches. Niñas que habían crecido en un mundo donde los hombres de la ciudad las trataban como propiedad. Todo el momento pareció ralentizarse, como si el aire mismo estuviera escuchando. Caleb siguió trabajando, atendiendo a cada uno de ellos, vendando heridas, controlando sus pulsos, protegiéndolos del sol. Y nunca, ni una sola vez,
Sus ojos mostraron la mirada de un hombre que creía poseerlos. Nieli, exhausta como estaba, sintió que le ardían las comisuras de los ojos. Por primera vez en sus vidas, un hombre había llegado no para quitarles algo, sino para devolverles lo que les había sido robado, el derecho a vivir como seres humanos. Pasaron 3 días en el rancho Irongod, como si el tiempo flotara entre dos mundos. A un lado, el sol abrasador del desierto. Por otro lado, la suave calidez del hombre cuyas manos los habían rescatado de la muerte que colgaba en ese campo abierto. Caleb cuidaba a las 5 hermanas apaches como si fueran su propia familia, les cocinaba gachas, las ayudaba a sentarse, les limpiaba las heridas y todas las noches encendía una lámpara para vigilar en caso de que volviera la fiebre. Todo lo hizo en silencio, con una bondad tan rara que Naeli nunca imaginó que la sentiría en su vida. Sunni, la más joven, había comenzado a sonreír nuevamente. Aloí y Kiana podrían dar algunos pasos ahora. Tala, tan terca como siempre, insistió en ayudar en el establo, aunque apenas podía mantenerse en pie. Solo Naeli aún no se había recuperado del todo. Le dolían tanto los hombros y la espalda que incluso el más mínimo movimiento le cortaba la respiración. Una tarde, mientras la luz del sol entraba por la ventana en finas cintas doradas, Caleb entró en la habitación para cambiarle las vendas. Nieli estaba sentada contra la pared, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, firmes, suaves, sin siquiera un destello de deseo o demanda. Mientras hacía el último nudo en su vendaje, Naeli habló en voz baja. Caleb, ese día en el campo, cuando dije esas palabras, pensé que iba a morir. Solo quería que mis hermanas vivieran. Caleb se sentó y la miró a los ojos. Lo sé y no me debes nada. Una pausa silenciosa llenó la habitación. Naeli se aferró a la manta como si estuviera luchando con algo muy profundo en su interior. Entonces ella miró hacia arriba, sus ojos oscuros eran claros e inquebrantables. Pero hoy quiero decir esas palabras nuevamente. No por miedo, ni para pagar una deuda, sino porque quiero elegir. Caleb se quedó paralizado. Su curtido corazón se sentía como si alguien lo hubiera tomado en sus manos. Nieli continuó, con voz tranquila pero segura. Durante toda mi vida, los hombres del pueblo siempre han tomado lo que creían que les pertenecía. Pero tú, me salvaste sin llevarte nada. Y es por eso. Quiero dar algo que nunca he tenido derecho a dar. Ella extendió la mano y tomó la de él, un gesto simple, pero que casi le quitó el aire de los pulmones. Caleb Irongod, si me quieres, soy tuyo voluntariamente. Por decisión propia, Caleb podía oír los latidos de su propio corazón, pero puso su mano sobre su hombro y dijo, con voz profunda y firme, no quiero tocarte mientras aún estés débil. Y nunca te tocaré solo porque creas que me debes algo. Naeli sonrió, ligera como una brisa por primera vez. Esto no es una deuda. Esta es una decisión. Desde una mujer que finalmente puede elegir. Y en ese momento, Caleb comprendió que el amor no nace de promesas hechas en la desesperación, sino de la fuerza de una mujer que se levanta de la muerte y se elige de nuevo. La noticia de la desaparición de las 5 hermanas apaches del campo seco se extendió más rápido que el viento del desierto. Y Morgan Wade, el hombre que tenía la vida y la muerte en sus manos en estos lugares, perdió completamente la cabeza. Cuando descubrió que su mercancía había desaparecido justo un día antes de que planeara venderla en el salón más grande de la ciudad, gritó a sus hombres. Nadie me los oculta. Busca en cada campo, en cada valle. Quiero a esas chicas de vuelta, vivas o muertas. Esa noche, cuando la luna colgaba como una astilla de una cuchilla en el cielo, Caleb estaba haciendo una fogata afuera cuando el sonido de los caballos retumbó desde la distancia. El polvo rojo se elevaba en el aire bajo la luz de la luna. Caleb se puso de pie y sus ojos se agudizaron. Él sabía que ese día llegaría y se había preparado para ello. En silencio, regresó a la casa, revisó las cerraduras y observó a las 5 hermanas que dormían. Nieli todavía descansaba contra la pared, su rostro se tensó ligeramente cuando el olor a polvo de caballo la alcanzó. ¿Es él? Ella preguntó. Caleb asintió. Pero no estamos corriendo. Esta noche no. Porque esa misma primera noche, cuando Naeli todavía estaba medio inconsciente, Caleb ya había enviado un telegrama al sheriff Allen. Hay 5 mujeres apaches detenidas y torturadas. Morgan Wade podría estar detrás de esto. Por favor venga a investigar inmediatamente.
Afuera los caballos relinchaban. Las antorchas se encendieron. Más de una docena de hombres de WDE rodearon el rancho como una manada de lobos hambrientos. WDE estaba sentado en su caballo negro. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro a la luz del fuego. Caleb Ironwood gritó: «Entregádmelos. Ellos me pertenecen». Caleb salió al porche, un Winchester en su mano. Barl señaló una postura no de agresión, sino de protección. «No pertenecen a nadie», dijo Caleb en voz baja pero firme. «Son personas libres». Wade soltó una risa cruel. «¿Gratis? ¿Apache? No seas estúpido, se los compré a su padre antes de que muriera. Me deben una. ¿Y tú? No eres lo suficientemente grande para enfrentarte a mí». En el momento en que Wade azuzó a su caballo, el sonido de un silbato de la policía destrozó la noche. Desde el oeste aparecieron 20 diputados municipales. Armas desenvainadas. El sheriff Allen iba al frente, apuntando directamente a Wade. «Morgan Wade, está usted detenido por secuestro, tortura y tráfico de seres humanos». Los hombres de WDE entraron en pánico. Wade hizo girar su caballo para huir, pero un disparo de advertencia lo congeló en el lugar. Naeli se quedó detrás de la ventana y observó cómo se desarrollaba todo, con el corazón henchido por un sentimiento que nunca antes había conocido. Por primera vez en su vida, un hombre se interpuso entre ella y el mal, no por lucro, sino por lo que era correcto. Wade fue esposado en medio del patio de Caleb, con la cara presionada contra el suelo polvoriento. Caleb regresó adentro y encontró a Naeli temblando ligeramente. «Se acabó», dijo suavemente. «Nadie volverá a hacerte daño nunca más». Y por primera vez desde el día en que la colgaron de un poste de madera, Naeli se sintió realmente segura. «Muchas gracias por estar aquí. Si esta historia te trajo recuerdos de tardes polvorientas y el sonido de cascos resonando en tu corazón, suscríbete a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos nuevamente y te cuente otra historia del viejo oeste». A la mañana siguiente, justo cuando el sol asomaba por las montañas Dragón, el sheriff Allen regresó al rancho de Caleb. En sus manos había una pila de papeles desgastados, sellados en rojo con el sello del tribunal territorial. Caleb estaba de pie en el porche y Naeli estaba sentado junto a la ventana. Sus 4 hermanas menores se reunieron a su alrededor. Alan habló lentamente, cada palabra despegando las cadenas invisibles que habían atado a las chicas durante años. «Registramos el almacenamiento de Morgan Wade. Todos los contratos de deuda vinculados a tu tribu. Eran falsificaciones. Ni uno solo es legalmente válido. Aunque se atragantó. ¿Entonces no le debemos nada?» Alan asintió. «No, cada uno de ustedes es libre y Wade estará en prisión por muchos años». Sunni fue el primero en llorar. Kiana la envolvió con sus brazos. Tala, la más fuerte de todos, comenzó a temblar y no podía mantenerse en pie. En toda su vida, nunca había habido un momento como este. Un momento en el que sus destinos ya no estaban controlados por nadie más. Alan se volvió hacia Caleb. «Lo salvaste justo a tiempo. Un día más». No terminó, pero todos entendieron. Cuando los diputados se fueron, las 4 hermanas más jóvenes rápidamente comenzaron a hacer planes para regresar a la tribu. Extrañaban la tierra roja, el ritmo de los tambores, el calor del fuego. Naeli sonrió ante su alegría, pero sus ojos, sin darse cuenta, se dirigieron hacia Caleb. Esa tarde, mientras el sol carmesí se derramaba sobre los campos, Caleb salió al establo para revisar las sillas de montar para el viaje de regreso a la tribu. Naeli se acercó por detrás. «¿Crees que iré con ellos?», preguntó, con voz suave, pero suficiente para apretar algo en el pecho de Caleb. Él se dio la vuelta, evitando su mirada. «Deberías irte. Ahí es donde perteneces. Estás a salvo allí y no me debes nada». Naeli dio un paso adelante y colocó su mano sobre su brazo, deteniéndolo a mitad del movimiento. «Es exactamente por eso que quiero quedarme». Caleb miró hacia arriba. Sus ojos oscuros ahora tenían una calma que nunca había visto antes. No más miedo. No más sumisión. Ya no es la hermana colgada de un poste de madera en medio de un campo, sino una mujer completamente libre. «No me quedo por lo que dije ligado a esa publicación», dijo Naeli. «No por gratitud, no por culpa, elijo, porque quiero».
Caleb sintió que se le cerraba la garganta. Y en ese momento, comprendió que todo lo que compartían había crecido más allá del miedo, más allá de las cicatrices, más allá de los límites que la vida alguna vez les había impuesto. Nieli colocó su mano sobre su pecho. Me devolviste el derecho a elegir. Ahora déjame usarlo. Y entonces, con una voz tan firme como el suelo bajo sus pies, dijo, me quedo. En los días posteriores a que sus hermanas abandonaron el rancho para regresar a su tribu, Ironwood Ranch se volvió extrañamente silencioso. Solo Caleb y Naeli permanecieron como dos almas unidas por una elección que aún no habían encontrado las palabras para nombrar. Por las mañanas trabajaban codo con codo. Por las tardes, Caleb le enseñaba a Naeli a montar a caballo, a cortar cuerdas y a leer el viento. Por la noche se sentaban a la luz de la lámpara y hablaban de cosas que nunca antes se habían atrevido a compartir. Y cuando cayó la oscuridad, Naeli acudió a él voluntariamente. Caleb no era un joven. Tenía 50 años, había pasado su vida realizando trabajos forzados y su corazón había quedado fracturado por la muerte de su esposa. Pero la fuerza feroz y gentil de Naeli y el nuevo amor que crecía entre ellos era algo que no podía negar. Durante muchas noches, se unieron no solo en cuerpo, sino de una manera que parecía un renacimiento. Una especie de cercanía que la vida alguna vez les había robado y que ahora les había regresado en su forma más verdadera. Pero había una cosa que Caleb no notó. Su cuerpo ya no era joven. Una tarde sofocante, mientras levantaba un pesado saco de alimento para caballos, una oleada de mareo lo atacó. Su corazón latía con fuerza como si quisiera liberarse de su pecho. Intentó mantenerse en pie, intentó respirar profundamente, pero todo se volvió negro. El saco cayó. Caleb cayó de rodillas y luego se desplomó sobre el suelo polvoriento del establo. Naeli escuchó el sonido. Ella corrió. Y cuando lo vio tendido allí, con la respiración entrecortada y el rostro pálido, sentía como si su corazón se estuviera desgarrando. Caleb, gritó, dejándose caer a su lado y acunando su cabeza entre sus brazos. Su pecho se agitó una vez, luego disminuyó su ritmo. Nunca hubo un momento en la vida de Nieli que la aterrorizara más. Ni siquiera cuando estaba colgada boca abajo en el campo bronceado por el sol. Ni siquiera cuando Wade le puso una cuchilla en la garganta. No. No me dejes, susurró ella, con manos temblorosas mientras le acariciaba el pelo. Me salvaste de la muerte. No me hagas verte morir. Ella lo sacó del suelo, apoyó su cabeza en su regazo y presionó su oreja contra su pecho. Su latido era débil, pero todavía estaba allí. Las lágrimas corrieron por su rostro, cayendo sobre su piel cubierta de polvo. En ese momento, Naeli comprendió una cosa con dolorosa claridad. Si Caleb muriera, perdería a la única persona que la había visto como completamente humana. Ella ya no era la mujer que una vez rogó por la vida de su hermana con la voz quebrada. Ahora ella era alguien que le rogaba al destino que le permitiera conservar al hombre que su corazón había elegido. Naeli levantó a Caleb en sus brazos, temblando pero decidida. Y esa noche, por primera vez, sus roles se invirtieron completamente desde el que había sido salvado. Ella se convirtió en la que debía salvar. Caleb permaneció inconsciente durante horas. La pequeña habitación estaba iluminada únicamente por el parpadeo de una lámpara de aceite y el débil sonido filiforme de su respiración. Naeli no se apartó de su lado ni un instante. Ella le secó el sudor de la frente, presionó suavemente gotas de agua sobre sus labios y mantuvo su mano sobre su pecho para sentir el ritmo débil y desvanecido de su corazón. Durante la noche interminable, ella habló sin pausa, como si detenerse aunque fuera un segundo fuera a permitir que el destino lo arrancara de sus brazos. Caleb, tienes que escucharme. Soy fuerte porque estás a mi lado. Si te vas, ¿quién me enseñará a montar? ¿Quién me ayudará a arreglar la puerta del establo? ¿OMS? ¿Quién me mirará sin juzgarme? Ella inclinó la cabeza contra su pecho y sus hombros temblaron. Nunca en su vida Nieli había sentido tanto miedo. Cuando se acercaba el amanecer, Caleb se movió ligeramente. Sus párpados revolotearon antes de abrirse lentamente. Su visión estaba borrosa, pero entonces vio el rostro de la mujer tan cerca de sus ojos, lleno de lágrimas, pero ardiendo de vida. «Estás llorando». Naeli dejó escapar un suave suspiro, mitad risa, mitad sollozo. «Si todavía puedes preguntar eso, entonces no estás muerto».
Caleb intentó moverse, pero ella colocó su mano suavemente sobre su pecho. No. Eres demasiado débil. Te esforzaste demasiado. Y para mí, Caleb dio una leve sonrisa tímida. Solo quería mantenerme al día contigo. Esa simple frase hizo que a Anaeli se le cerrara la garganta. Ella se sentó a su lado y le tomó la mano con fuerza. Me salvaste de la muerte, Caleb. Pero si hubieras muerto por mi culpa. No lo pude soportar. Él la miró y sus ojos se suavizaron. Nieli, no me arrepiento de nada. Ni por un solo momento. En ese momento, todos los muros que Anaeli había construido se derrumbaron. Ella le contó a Caleb todo lo que nunca le había contado a nadie. Sobre la noche en que murió su padre, sobre la deuda que les impusieron, sobre los hombres del pueblo que la habían mirado como si fuera algo que se podía comprar. Y finalmente, eres el primer hombre que no me tocó porque pensó que le pertenecía. Me tocaste porque yo quería que lo hicieras. Caleb levantó una mano temblorosa hacia su mejilla. Naeli, si hay algo que temo, es hacerte daño. Naeli se inclinó hacia adelante y presionó suavemente su frente contra la de él. Nunca me has hecho daño. Me demostraste que tengo derecho a elegir a quien amo. Y yo te elijo a ti. En aquella sencilla habitación ya no había enfermedad, ya no había dolor antiguo, solo dos almas. Una vez aplastados por la vida, ahora apoyándonos uno en el otro solo para respirar.